Inmigración y delincuencia parte 2. Estos vídeos te vendrán muy bien para cuando la fiscalía llame a tu puerta preguntándote qué coño haces escribiendo esos delitos de odio en Twitter racista, fascista, xenófobo. En el primer vídeo usé datos de población condenada a población reclusa, como por ejemplo este cuadro que vemos aquí, en el top 5 de población con más condenados según nacionalidad en España en 2022, por cada 10.000 habitantes había 3 países africanos: Argelia, Nigeria, Marruecos. Es decir, que por cada 10.000 habitantes con nacionalidad argelina en España en 2022, 131 eran población reclusa. Y en esta situación estaba España para tener un baremo de a partir de cuándo era más preocupante o menos preocupante. Bien, pues esta vez vamos a usar datos de detenciones, y esto tiene unos pros y tiene unas contras. ¿Qué pros y qué contras tiene usar solo cifras de condenados y población reclusa? Pues el mayor pro es que respetas la presunción de inocencia, es decir, estás seguro de que esa persona ha tenido un juicio donde se ha podido demostrar que ella es la responsable del delito o crimen que se haya cometido. Pero tiene varias contras, como por ejemplo que hay delitos que se han cometido pero que tardan años en llegar a una condena. Entonces los datos que se ofrecen no serían totalmente actuales, ya que la condena sería en 2022, pero el delito a lo mejor se cometió en 2019. También hay delitos que han ocurrido pero que jamás terminan en condena, ya sea porque no se detiene al culpable, porque se detiene a un sospechoso pero no hay pruebas suficientes para demostrar que ha sido él, a pesar de seguro que ha sido él, o que aun habiendo pruebas se le cita a un juicio pero jamás se presenta a ese juicio, por lo tanto no hay condena. Y por tanto acaba habiendo personas con decenas de detenciones pero sin el mismo número de condenas. Como por ejemplo los multireincidentes más activos de Barcelona: 5 multireincidentes más activos, arrestados 112 veces en los primeros 6 meses del año, todos 203 antecedentes, no tienen 203 condenas. Otro ejemplo: 34 años, 45 detenciones previas, no tiene 45 condenas. Un joven de 22 años acumula 21 antecedentes, no tiene 21 condenas. 42 años, 25 antecedentes policiales y ha acumulado 23 detenciones en menos de un año. No tiene 23 condenas en menos de un año. Por eso vamos a usar el dato de detenciones, porque puede dar una visión más realista y actual del crimen en España en 2023. También hay que tener en cuenta que los datos se van a ofrecer en el valor de nacionalidades y no de origen. Por ejemplo, en los últimos 8 o 9 años se han concedido un total de 1.213.588 nacionalidades. Esto va a subir en la de nacionalidad española y va a bajar en la de nacionalidades extranjeras, a pesar de que el origen de algunas de esas personas sean de origen extranjero. Teniendo en cuenta este valor de nacionalidad, podemos ver cómo en los últimos años, sobre todo, se le conceden como 5 o 6 veces más nacionalidades a las personas con origen marroquí que al resto de países. Y algunos dirán, bueno, pues eso es porque ya llevan 10 años en España y se lo han ganado. Bueno, vamos a leer este párrafo que hay aquí. Desde 2002, el año de llegada más frecuente para las personas que adquirieron nacionalidad española en 2023 fue 2018, es decir, tardaron unos 5 años en adquirir la nacionalidad española. ¿Por qué 5 años? Para la concesión de nacionalidad por residencia serán suficientes 5 años para los que hayan obtenido la condición de refugiado. Importante. Bastará el tiempo de residencia de un año para el que haya estado sujeto legalmente a la tutela, guarda o acogimiento de un ciudadano o institución españoles durante 2 años consecutivos. Es decir, esto de aquí es por condiciones de refugiados o por personas que han estado legalmente bajo la tutela de Cáritas, Cruz Roja o alguna fundación de este estilo. ¿Qué pasó en 2017, 2018, 2019? Pues el auge de la inmigración irregular proveniente de África, sobre todo de Marruecos, colapso de solicitudes de asilo y colapso de personas bajo la tutela de fundaciones de este estilo o ONGs. Así que esto tiene una explicación, no son 10 años de residencia, son 5 años y ya hemos visto el porqué. Entonces, poniendo algún ejemplo, detenidos 5 menores por la violación grupal de una niña de 15 años, esto fue en noviembre de 2023, resulta que son de origen marroquí, pero 4 de ellos tienen la nacionalidad española, es decir, 4 subirán a la estadística de nacionalidad española y 1 a la de nacionalidad extranjera. Detenido un presunto yihadista en Girona, pero ¿qué pasa? Un individuo de origen marroquí de nacionalidad española. Entonces, en la estadística de detenidos por yihadismo subirá a la nacionalidad española, aunque sea de origen marroquí. Y ahora ya empezamos con los datos. Tenemos dos opciones. La primera opción, yo siempre voy a poner la diapositiva en pantalla, tú puedes parar el vídeo e ir yendo de diapositiva en diapositiva con el vídeo parado y con tu propia lógica e inteligencia interpretar todos los datos y tablas que he ido haciendo.
O si no, puedes dejar el vídeo en play, se te hará el vídeo un poco más largo, pero voy a ir explicando algunas cosas. Como por ejemplo, española 16-64 años. ¿Por qué? Porque me conozco el mantra de, no, pero es que estás comparando diferentes poblaciones con distinta edad, entonces los jóvenes cometen más delitos que los viejos. Vale, pues me he quitado toda la población menor de 16 y mayor de 65. En vez de 42 millones se queda en 26 millones, es decir, un 55% de la población. En la extranjera es la total, ya tengas 0 años o tengas 158. Están todos incluidos, es decir, el 12,7% de la población. ¿Cuántas detenciones hubo en 2023? 556.793. Por parte de nacionalidad española, 359.000. Por parte de nacionalidad extranjera, 197.000. En el valor absoluto, en el dato absoluto, se detienen a más personas con nacionalidades españolas. Pero en función de la población que representa cada uno, el 55% de la población con nacionalidad española de entre 16 y 64 años representa el 64,5%, es decir, un por 1,17 en función de su población. En la nacionalidad extranjera, el 12,7% de la población representa el 35,5% de los detenidos, es decir, un por 2,8 en función de su población, es decir, más del doble en comparación la española con la extranjera. Ahora vamos a verlo un poco más específico. Población española de entre 16 y 64 años es un 55%, representó el 64,5%, es decir, por 1,17, esto es lo que hemos visto antes. Ahora, la extranjera europea representa el 4,7, en detenidos es el 9,8, en función de su población es un por 2,1. La americana es un 3,5% de la población, detenidos un 11,5%, en función de su población es un por 3,3. La asiática, un 1,02 de la población, representa el 1,3% de los detenidos, ni lo he calculado de la pereza que me da. La africana, el 2,6% de la población, representa el 12,7% de los detenidos, es decir, por 4,9 en función de su población. Es mayor, por ejemplo, que lo que representa la americana. Y después, más en concreto, porque hay muchas quejas, sobre todo de población cigarro amigo, Marruecos, 1,85% de la población, representa el 8,6% de los detenidos, es decir, por 4,7. De Argelia representa el 0,135% de la población y es el 2,15% de los detenidos, representa un por 16 en función de su población, por 16, ojito. Y Rumanía, 1,3% de la población, el 3,55% de los detenidos, es decir, por 2,7. Recordemos, estamos hablando de nacionalidades, ¿vale? Seguimos. Y si tienes problemas para entender los porcentajes, siempre lo podemos ver según la tasa por cada 10.000 habitantes. Es decir, por cada 10.000 habitantes con nacionalidad española entre 16 y 64 años hay 135 detenidos. La europea 246, la americana 394, la asiática ni me importa. La africana 582, de Marruecos 541, de Argelia 1860 y de Rumanía 315. Tengo que decir que aunque no dieran tantas nacionalidades a Marruecos, creo que en el top 1 seguiría estando Argelia, porque es que esto es muy difícil de superar. Ahora, en vez de ver el total nacional, vamos a verlo por comunidades autónomas. He escogido las comunidades autónomas con mayor número de población inmigrante. Por ejemplo, población con nacionalidad española de entre 16 y 64 años en Andalucía, el 60%, en Baleares el 54%. En verde es población con nacionalidad española entre 16 y 64 años por cada comunidad autónoma. En rojo, el porcentaje de detenidos con nacionalidad española por cada comunidad autónoma. Y al final tenemos el resultado en función de la población que representan, por 1,3, por 1, por 1,23, 0,94, 1,15, siempre es por 1, por 1, poco, por 0, mucho. Ahora, en nacionalidad extranjera, el 8,72% de la población en Andalucía es extranjera, el 18,87% en Baleares, el 13,25%, en naranja es la población extranjera de cada comunidad autónoma. En rojo, los detenidos con nacionalidad extranjera en cada comunidad autónoma. Y al final del todo, el resultado en función de la población que representan, por 2,58, por 2,4, por 1,96, por 3,1, 2,4, siempre es un por 2, por 3. En comparación con la española, siempre es como un por 3 en función de la población que representa cada uno. Ahora vamos a ver la evolución desde 2015 a 2023 según nacionalidades, más en concreto por lo que he visto que recibe más críticas en Internet por lo que sea. También por comunidades autónomas, esta vez no está Cataluña porque los datos de detenidos por los Mossos d'Esquadra no los incluyen hasta 2020. Entonces no puedo ver una evolución igual que el resto de comunidades.
Por ejemplo, población con nacionalidad española en Andalucía desde 2015 a 2023 ha bajado un 1%. En Islas Baleares ha subido un 4, más 2, más 3. Detenidos ha habido más 15% desde 2015 a 2023, más 26, más 10, más 14. Igual con la población marroquí y con la población argelina. Por ejemplo, ¿qué podemos ver? En Andalucía ha bajado un 4% la población argelina en estos últimos 8 años, pero ha subido un 61% los detenidos. En Islas Canarias ha subido un 8% la población marroquí, pero ha subido un 62% los detenidos. Algo también que llama la atención, en la Comunidad Valenciana, más 3% de población argelina en estos últimos 8 años, más 76% de detenidos. En la Comunidad de Madrid, más 3% de población, más 60% de detenidos. Más 3% de población argelina en Comunidad de Madrid, más 75% de detenidos. Datos llamativos. Ahora, en vez de ver la evolución desde 2015 a 2023, vamos a ver el total en 2023 según estas tres nacionalidades y por comunidades autónomas. Como antes, la tabla es igual, 60% de la población en Andalucía tiene nacionalidad española de entre 16 y 64 años, aquí el porcentaje de detenidos y por último el resultado en función de la población que representa, por 1,3, por 1, 1,23, 1,15, siempre es por 1, poco, por 0, mucho. Ahora vamos con la marroquí, por 4, por 2,5, por 6,5, 3,7, 6,6, 2,4, 14,8, 4,8. Es como por 3, por 4, por 5, por 6 superior en comparación a la de nacionalidad española por 16, entre 16 y 64 años. Y ahora vamos con la argelina. Siéntate, no te vayas a marear con lo que vas a ver ahora mismo. Por 10,8, por 29, por 7,5, por 10,6, por 40 en la Comunidad de Madrid, por 40, por 40 por 12, por 30, por 33. Creo que no hace falta que explique nada más sobre este cuadro que estamos viendo. Y ahora vamos a ver la tabla de detenidos en función de delitos en concreto. Por ejemplo, contra las personas, homicidio, intento de homicidio, lesiones, amenazas, robos con fuerza, establecimientos, coches, casas, robos con violencia a personas, daños y delitos de orden público. Aquí tenemos la población que representa cada uno en cada comunidad. Ya sabemos, nacionalidad española entre 16 y 64 años, la extranjera total. Y a partir de aquí, el porcentaje que representa cada uno de detenidos según cada delito. Lo adecuado, lo apropiado, que sería pues que fuera un promedio de 80-20, 85-15, más o menos, por ejemplo, aquí en Canarias, robos con fuerza, 82-18. Pues esto estaría bien en función de la población. Esto sería más o menos lo adecuado. Pero nos encontramos cosas como 57-43, 57-43, 65-35, 46-54. Detenidos por robos con violencia suele haber más. Por ejemplo, en Baleares hay más detenidos extranjeros, en Comunidad Valenciana más detenidos extranjeros, en Comunidad de Madrid más detenidos extranjeros, en Murcia también más detenidos extranjeros. Y esto hay que tener en cuenta que es por nacionalidad, no es por origen. Entonces, yo lo que hago es a veces restar un 5, entre un 5 y un 10% a la de nacionalidad española y sumársela a la nacionalidad extranjera. Por ejemplo, contra las personas en Cataluña, 56-44, pues yo creo que esto está más en un 50-50, la verdad. En robos con violencia en Cataluña está en 29-71, pues ya te digo yo que esto está más tirando a un 25-75, ¿vale? Pero ahora esto tú lo paras y lo vas viendo tranquilamente todos los números. Y ahora vamos a la última parte y es que me conozco ya el mantra este de no, pero es que es normal que cometan más delitos porque por culpa del sistema y del capitalismo pues es normal que le rompan la cadera a una vieja para robarle su cadena de oro. Yo en su lugar haría lo mismo y sería igual de hijo de puta. Bueno, pues vamos a hablar sobre agresiones sexuales y agresiones sexuales con penetración. Esto es detenidos investigados españoles de 2015 a 2023 agresión sexual y 2015 a 2023 agresión sexual con penetración por cada comunidad autónoma. Vamos a ver cómo ha evolucionado. Más 55, más 70, más 48, más 55, más 58, más 49. Y de agresión sexual con penetración, más 62, más 63, más 53, más 49. Son porcentajes bastante altos. Más de lo que me gustaría. Y ahora vamos con la misma tabla, pero detenidos investigados extranjeros. Más 68, más 69, más 80, más 72. En agresión sexual con penetración, más 73, más 75, más 70. Y ahora vamos a compararlos, el incremento de unos con otros. En todos sube más de lo que debería. En todos los porcentajes que se ven aquí es una vergüenza, pero algunos suben más que otros. 55-68, 70-69, 48-80, 55-72. De agresión sexual con penetración, 49-70, 54-22, 48-45.
Ahora, esto es el porcentaje, hay que ver el número absoluto, porque por ejemplo, en Baleares, en 2023, detenidos por agresión sexual, 235, pero extranjeros 229. Es prácticamente el mismo número, pero sabemos que no es la misma población. Así que vamos a ver los resultados totales de 2023, como en los cuadros anteriores: población con nacionalidad española entre 16 y 64 años en cada comunidad autónoma, población con nacionalidad extranjera de cada comunidad autónoma en total. Detenidos por agresión sexual, españoles extranjeros, 74-26, 51-49, es decir, está igualado en Baleares. 68-32, 59-41, 55-45 en la Comunidad de Madrid, que si hacemos lo de origen en vez de nacionalidad, esto estará en un 50-50, a pesar de la diferencia de población. 56-44, igual que en Madrid. 30-70, no sé qué pasa en el País Vasco. 56-44, igual que en Madrid o en Murcia. Ahora, detenidos por agresión sexual con penetración: 68-32, 40-60, 65-35, 52-48, igualado en la Comunidad Valenciana a pesar de la diferencia de población. 59-41, 60-40, 28-72, no sé qué es lo que pasa en el País Vasco. 55-45, igualado en Cataluña otra vez. Si esto es origen en vez de nacionalidad, sería 50-50. ¿Cómo justificas agresiones sexuales con penetración? Porque la persona es pobre, entonces es normal que haga esas cosas, ¿no? Pues a mí todos estos porcentajes que hay aquí me resultan escandalosos. Siempre es un por 3, por 2, por 2, por 3, por 3, por 8, por 3, por 3, por 2, por 2. Siempre es un por 2 o por 3 en comparación con la población española según la población que representa cada una. ¿Cómo se justifica esto? Y como ya hemos visto antes, y por lo que sea te cuesta el tema de porcentaje, se puede calcular también con la famosa tasa por 10.000 habitantes. Por ejemplo, por cada 10.000 habitantes en Andalucía con nacionalidad española entre 16 y 64 años, 1,9 son detenidos por agresión sexual. Por cada 10.000 habitantes en Andalucía con nacionalidad extranjera en 2023, 4,61 son detenidos por agresión sexual. Y lo mismo en detenidos por agresión sexual con penetración. Esto ya lo vas viendo tú tranquilamente. Yo, por ejemplo, te digo que en Madrid hay una diferencia de por 3,3 entre ese 1,6 y este 5,22. En Cataluña hay una diferencia de por 4,1 entre este 1,38 y este 5,6. Y igual aquí también hay un por 4,1 de diferencia entre 0,67 y 2,77. O en Baleares, por ejemplo, aquí hay un por 4,5 de diferencia entre este 0,8 y este 3,51. Siempre hay una diferencia por 2, por 3, por 4 en comparación entre poblaciones nacionalidad española y nacionalidad extranjera. Y para terminar, gracias a estos informes sobre delitos contra la libertad e indemnidad sexual, podemos ver más en concreto las nacionalidades detenidas por estos delitos. Por ejemplo, población africana representan el 2,6% de la población, pero según esto el 10,9% de los detenidos, es decir, por 4,2. La población marroquí, 1,85% de la población, pero 7,3% de detenidos, por 4. Población argelina, 0,135% de la población, pero representan el 1,2% de los detenidos, es decir, por 9,5. Por 9,5 la argelina, por 9,5, ojito con la población nacionalidad argelina. Población americana, el 3,5% de la población, pero el 15,5% de los detenidos, es decir, por 4,4. Población colombiana, 0,66% de la población, pero el 4,4% de los detenidos, es decir, un por 6,8. Población peruana, el 0,25% de la población, pero el 2,1% de los detenidos, es decir, por 8,4 la peruana. Ojito con la peruana tratando de alcanzar a la argelina. Población de la Unión Europea es el 3,4% de la población, pero el 6,4% de los detenidos, entonces es por 1,9. Población de Rumanía el 1,3%, pero el 2,5% de los detenidos, entonces es por 1,9 también, que dentro de los que se están viendo alrededor no es bastante alto. Mención especial para la población con nacionalidad pakistaní, que siendo el 0,21% de la población representa el 1,1% de los detenidos, es decir, por 5. Y para acabar, la población española de entre 16 y 64 años, que representan el 55% de la población, pero el 62,7% de los detenidos, es un por 1,14. Todo esto teniendo en cuenta que es nacionalidad en vez de origen. Poco más que decir.
Así que con todo lo que hemos visto, conclusiones. Según los datos que aporta el Ministerio del Interior en el portal estadístico de criminalidad, a los extranjeros se les detiene mínimo 3 veces más en función de su población total en comparación con la de nacionalidad española de entre 16 y 64 años. Dependiendo de la nacionalidad por país y la comunidad autónoma, algunos hasta son detenidos 30 o 40 veces más. Argelina. Perdón, que tos más tonta. Del mismo modo, los detenidos extranjeros por agresiones sexuales son entre 4 y 10 veces más en función de la nacionalidad en comparación con los detenidos con nacionalidad española entre 16 y 64 años. Y todos estos datos son según nacionalidad en vez de origen, muy importante, y usando poblaciones totales extranjeras, pero rebajando la de nacionalidad española a solo los que tienen entre 16 y 64 años. Con todo esto que he puesto aquí, no voy a decir nada más y que cada uno piense lo que le dé la gana.